país desarrollado por decreto. La aspiración es fantástica y hay que aplaudirle y tenemos que unirnos a esa aspiración, porque esa para mí es la aspiración más importante que el gobernante alguno haya anunciado, que yo recuerde, al menos en 30 años. Tenemos que apuntar al país desarrollado. Eso es como apuntar al cielo, que quien apunta al cielo nunca falla. El tema es cómo lo vamos a materializar. Y yo entonces les quiero dar una advertencia. Aquí les tengo, y con esto concluyo, el PIB per cápita de la República Dominicana, ajustado a paridad de poder de compra para que sea comparable con otros países en el tiempo. Estas son unas proyecciones del Fondo Monetario Internacional. A 2024, un PIB per cápita de un poco más de $27,000. Nosotros somos actualmente la sexta economía de Latinoamérica. Si continúa la tasa de crecimiento que tenemos, al 28 vamos a ser la cuarta. Solo nos va a superar Chile, Uruguay y Panamá. Si siguen la tasa de crecimiento que llevamos, entonces ya en el 2030 seremos la segunda. Solo Panamá estará por encima de la nuestra. Y si llegamos al 35 con esa tasa de crecimiento, vamos a tener en el 2035 el PIB per cápita que tiene España hoy. Y si ustedes son fanáticos del tango como yo y recuerdan a Gardel, de los famosos 20 años, esa es la mitad. Eso está a la vuelta del esquina. Entonces la pregunta y reflexión que yo les hago es: ¿será que en ausencia de reformas necesarias como la fiscal, como la de la seguridad social, como la laboral, sector salud y un sinnúmero de otras, donde para mí la más importante y la que debería de estar rompiéndonos la cabeza todos los días es la del sistema educativo? ¿Será que nosotros creemos que simplemente a base de crecimiento, cuando lleguemos al 35 con el PIB per cápita de España, vamos a poder decir que tenemos el nivel de vida de un español promedio? Esa es la pregunta. Yo creo que no. Y por lo tanto, estoy muy alineado con la visión del presidente de que hay que aspirar a ello, hay que formar parte de la conversación y hay que seguir apuntando al cielo, porque quien apunta al cielo es real que nunca falla. Muchas gracias. Qué don de poder hacerse entender temas complejos muy bien explicados. Y sé que si interesante ha sido escuchar a Raúl, pues interesante también será escuchar sus aportes y sus preguntas, por lo cual queremos abrir este espacio en este momento para poder responder, interactuar, ¿verdad?, con el expositor y poder responder cualquier inquietud. Creo que en el salón hay algunos micrófonos disponibles, así que no veo manos levantadas, pero pueden acercarse las jóvenes que tienen los micrófonos para utilizar este momento para aclarar alguna duda o escuchar alguna... Sí, veo un caballero en el centro del salón. Voy a facilitarte este micrófono, Raúl. Igualmente, gracias a todos por permanecer hasta este punto del evento y sobre todo agradecer a todos los líderes de gremios y asociaciones empresariales que nos han acompañado en esta mañana. Damos paso al caballero con su comentario. Gracias. Para romper el hielo, Raúl, ¿cómo es que tenemos el 40% encima del PIB y solo 20% de la cartera en bancaria? Por favor. Yo estuve hace poco en un panel que me invitó una entidad de intermediación de valores. Coincidencialmente, Ventura era parte del panel, el ingeniero Estrella, y creo que Ernesto Armentera. Y esa misma pregunta surgió. Yo creo que históricamente ha habido una subrepresentación, no solamente de la banca, sino también de los servicios vinculados al mercado de valores. Y esto habla de que el Cibao en general y los sectores productivos han estado creciendo, no a base de apalancamiento, sobre todo en el caso de la construcción. Pero yo no creo que eso pueda continuar en el tiempo. Para el nivel de crecimiento que está teniendo ya esta zona, se van a tener que sofisticar mucho más a través del mercado de valor y del sector financiero. Poder acceder a este tipo de soluciones financieras que permitan garantizar un crecimiento de los activos de sus empresas de un modo menos volátil y más sostenible.
Así que, a su punto, creo que sí, que hay una subrepresentación histórica, producto de muchos de los sectores. Construcción es el caso clásico, que no siempre lo ha necesitado, pero por ejemplo, a medida que los fideicomisos continúan teniendo un mayor auge, es inevitable que esa formalización lleve a que se vayan cerrando esas brechas. Estoy seguro que entidades como la Asociación Cibao, que tiene una participación tremenda, debo decir, en la región del Cibao y el Centro en particular, van a continuar contribuyendo para que eso se logre. Primeramente, mis felicitaciones, señor Ovalle. Una exposición sumamente objetiva y clara. Felicitarle porque usted nos permite a los que no somos economistas entenderlo. Así que mis felicitaciones. Mi pregunta es la siguiente. Usted ha enfatizado fuertemente en su exposición la necesidad de una reforma fiscal, lo cual yo también comparto realmente. Dentro de un enfoque de responsabilidad social y de crecimiento, una reforma es fundamental y esencial. Claro, usted ha indicado que quizá el enfoque de lo que se propuso no era completamente lo más acertado, y decía que en esta parte de aquí usted quería conversar más sobre eso. Aprovechando que usted ha dicho que quiere conversar sobre eso, me gustaría conocer desde el enfoque de un economista como usted, diestro y también muy objetivo, ¿cuáles serían los elementos esenciales que usted considera que deben ser tocados en esta fase de reforma? Porque usted ha dicho que quizá el enfoque no es pretender que vamos a resolver todo de inmediato, sino de manera escalonada. En esta fase de necesidad de reforma que usted ha indicado y que comparto plenamente, ¿cuáles serían los puntos fundamentales que se tocarían para permitir que el Estado dominicano, el gobierno, tenga los recursos para hacer las inversiones necesarias de impulsar una etapa de desarrollo nacional? Antes que todo, muchas gracias por su valoración. Un exceso de cortesía en sus palabras. Ese tema, tenemos tiempo. Ese es un tema complejo, el tema de la reforma. Ayer, justamente en la cena que de manera muy elegante los amigos de la asociación me invitaron a cenar y tuvimos un chance, ¿no?, de dialogar un poco sobre esto. Y yo tengo que responderle de un modo que puede que le decepcione. Porque para un empresario, sobre todo para los ingenieros, los problemas tienen soluciones. Entonces, si la reforma que pasó era la incorrecta, en esa visión empresarial y de un ingeniero es, bueno, pero entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Quién impone la correcta? Y lamentablemente en ciencias sociales y en economía no hay solución, hay dilemas. Y esa distinción a veces cuesta entenderla. Yo creo que deberíamos enfocarnos no tanto en lo que se presentó, sino en el proceso que se siguió para diseñar esa reforma. Y yo tengo serias cuestionantes sobre ese proceso que se siguió, y para responder su pregunta, a mí me gustaría sugerir elementos de un proceso que sí nos llevarían a una reforma o a un régimen nutricional más acercado a lo que va a requerir el país. Lo primero es que esencialmente la reforma implica tomar los recursos que genera el PIB de República Dominicana y redistribuirlo de un modo distinto a como hoy se redistribuye. Y para que eso sea legítimo, la sociedad tiene que levantar la mano y decir estoy de acuerdo. Eso históricamente se implementó con la Carta Magna en 1200 en Inglaterra, cuando en esa época el rey ya no podía cobrar el impuesto a los súbditos sin que los súbditos dijeran estoy de acuerdo. Por eso en Estados Unidos, en el Congreso, en la Cámara de los Representantes, representando a los súbditos, a los ciudadanos, la única que puede someter un proyecto de cambio tributario. Por eso el Congreso aquí lo tiene que aceptar y no puede ser por decreto que el presidente lo haga. Reconociendo eso, entonces la sociedad tiene que formar parte de la conversación. La idea de que se diseñe un proceso que
que la sociedad perciba como, perdónenme la expresión, un palo acechado, te va a aumentar el riesgo de que te la rechacen. Porque para que sea legítimo, la sociedad tiene que entender que aquello que está recomendando, de hecho, le va a convenir. Entonces yo creo que si uno parte con lo que sería un mapa de actores clave, los americanos llaman esto un stakeholder map, donde uno dice, bueno, si yo tengo que redistribuir el ingreso total, yo tengo que darme cuenta que a nivel de hogares voy a tocar a hogares ricos, a clase media, y tengo que proteger a los vulnerables. Ahí tengo 3 tipos de hogares diferentes. A nivel de empresas y sectores, yo tengo zona franca, importantísima, porque además contribuye al crecimiento y lo ha hecho. Turismo, pero a la vez turismo es un mundo en sí mismo, porque no es lo mismo el sector desarrollado en Punta Cana que el sector que están haciendo en la zona sur, o lo que se quiere consolidar en Puerto Plata. Si me voy sector por sector y evalúo tasas efectivas de tributación, fíjense que se me comienza a abrir el mapa y yo digo, ay caray, yo no puedo tener un enfoque hermético, yo tengo que entonces construir un equipo multidisciplinario de los mejores talentos. Y yo quiero traer aquí los que más saben en el mundo, lo mejor que el dinero pueda comprar, de incentivos fiscales, de impuestos al consumo como el ITEVI, de impuestos a la renta, al patrimonio, al ahorro, a la propiedad. Juntarlo con los talentos locales y crear células de trabajo donde puedan identificar dónde están las oportunidades que nosotros tenemos y cuáles son políticamente viables. Una reforma de 120.000 millones de pesos donde el 80% se le va a cargar a la clase media es una receta para el fracaso, además si no se comunica. Pero yo estoy seguro que en un proceso donde un equipo, un Dream Team, hubiese estado trabajando eso, si a alguien se le ocurre esa propuesta, una célula de trabajo levanta la mano y dice no, esto se intentó implementar en Colombia y no funcionó. Entonces se chequea como un riesgo de ejecución enorme. Vamos a pensar en otra vía. Entonces creo que también hay que aprovechar la experiencia combinada de presidentes que tuvieron que atravesar un proceso de reforma fiscal, de ministros de Hacienda alrededor de la región, para entender cuáles fueron las exitosas y cuáles son las lecciones que podemos tomar de ello. Y más importante, cuáles fueron las fracasadas, para entonces nosotros saber qué vía no tomar. Y ese equipo tener esa visión de cada uno de estos temas. Un elemento muy importante es la parte científica de este tema. En economía, dan premio Nobel a los economistas y por lo tanto eso sugiere que es una ciencia muy analítica. Hay sistemas de cómo bajamos los impuestos y aumentamos la base, como es común escuchar, y contrastarla con una propuesta que sea eliminemos indiscriminadamente las exenciones. Pero eso no puede ser una discusión de lo que yo creo y lo que usted cree. Eso tiene que ser sometido a un análisis de cuál es el impacto en el PIB, cuál es el impacto en el empleo, cuál es el impacto en la inflación, cuál es el impacto en la tasa de interés, cuál es el impacto en la pobreza. Yo les voy a dar un dato que no salió mucho, pero en un ejercicio donde nos tocó calcular el efecto que iba a tener la reforma en pobreza, nosotros evaluamos que se iban a agregar cerca de 250.000 personas a la línea de pobreza. En COVID se agregaron 275.000. Esta reforma iba a generar, según esquema de compensación, cerca del 75% de los pobres que generó COVID. Una célula de trabajo con buenos modelos de simulación identifica eso. Y parte de eso para diseñar programas de compensación para que la reforma no afecte pobreza y desigualdad. Que a mí es de lo que, como economista, de las cosas que más me preocupa. Cómo esa redistribución afecta a lo que ya está mal. Porque no debería afectar, debería de mejorar la situación de ellos. Y finalmente, no podemos hablar de que diseñemos la mejor reforma del mundo con ese Dream Team de fuera, los locales, esa visión internacional, si no tenemos una administración tributaria que esté operando con el nivel de profesionalización más elevado que puede haber. Pero nosotros hemos tenido una experiencia rara en cuanto a la DGI se refiere. De repente recordamos al maestro Juan Hernández, qué buena DGI. Recordamos la que siguió, amigo Guarocuya, gran ser humano, y decimos, bueno, no fue la de Juan. Luego llegó el economista favorito de muchos de aquí, Magín Díaz, y asustó a todos, cobró. Entonces de repente uno ve la de ahora y dice, bueno, no es la anterior. Entonces lo que uno ve es una cosa que oscila. Sin embargo, cuando pensamos en Banco Central no oscila.
Banco Central es sostenido una inversión en capital humano, en talento, ha generado una legitimidad social y tenemos como sociedad, y sobre todo lo digo responsablemente con los empresarios que están aquí, ya ponernos de acuerdo y madurar en este elemento de que la DGI es una institución económica técnica que debería de verse como vemos el Banco Central, técnico. Si mañana le anunciaran a ustedes que el Banco Central van a colocar una figura, un cuadro político, ustedes se asustaran todos, porque ya nosotros maduramos en el caso del Central. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con las instituciones como la DGI. En Hacienda creo que ya se ha hecho muy bien en los últimos 10, 15 años, siempre hay perfiles técnicos. Tenemos que movernos en ese tipo de perfil, porque de nada sirve una reforma bien diseñada si no tenemos los ingenieros tributarios para que suban al edificio y lo hagan bien. De hecho, en el pasado, lo que ha ocurrido es que se generan reformas, sube el ingreso por los primeros 2 años y luego vuelve y cae a los niveles pre-reforma. Entonces no son sostenidas en el tiempo. Concluyo mencionando el aspecto comunicacional. El Fondo Monetario Internacional publicó hace 2 semanas todo un capítulo sobre la aceptabilidad social de las reformas estructurales. Y ellos, dentro de sus hallazgos, ¿qué veían? Veían que la población en general no entendía la necesidad de la reforma, no entiende que el colesterol está alto. Por lo tanto, aquí hay un aspecto comunicacional. ¿Cómo hacemos para que la gente lo entienda? Segundo, no entienden la mayoría de los que fueron entrevistados y encuestados a nivel civil que la reforma le va a mejorar su nivel de vida. De hecho, es lo contrario, creen que lo van a empeorar. Y aquí el proceso entra de nuevo, porque si ustedes todos supieran que tenemos los mejores talentos a nivel mundial trabajando en este tema aquí, le da paz, le da tranquilidad. Eso se hizo en el 90, que ha sido la mejor que se ha hecho. Yo todavía tengo los papers, que los atesoro muy bien, que se publicaron. Los técnicos de Harvard que vinieron hicieron unas documentaciones de todo lo que fue ese proceso, que de hecho se daban clases a nivel tributario en base de lo que aquí se hizo, porque trajeron la crema de la crema. Entonces yo creo que se pudo haber subestimado en esta ocasión el reto intelectual que supone una reforma, y yo insisto que no se puede subestimar. Han habido revoluciones sociales históricas que se han armado producto de reformas tributarias mal diseñadas. La Revolución Americana y la Independencia Americana vino por una reforma fiscal en ese momento, y los americanos dijeron no más. Pero lo dejo como una reflexión. Ustedes que son empresarios, la gran mayoría, exitosos por demás, y qué es lo que quizás diferencia la gestión en una empresa de la gestión de políticas públicas. Y había un intelectual americano que se llamaba Henry Louis Mencken que decía: para todo problema complejo y complicado, siempre hay una solución que es simple, es sencilla, es clara y además es equivocada. Entonces, si alguien les dice, yo tengo una reforma aquí, es esto lo que hay que implementar, les advierto, no caigan en la trampa de Mencken. La reforma no es simple, es la cosa más compleja que se puede imaginar, y un proceso bien ordenado, bien orquestado, yo creo que sí podría dar paso a la reforma que el país necesita. Bueno. Bien, quiero también reiterar las felicitaciones. Yo creo que es una verdadera magistral ponencia, pero quisiera hacer un comentario producto de un recién viaje a Singapur.